Vamos a estar estudiando los primeros dos capítulos del libro de Génesis. I'm going to make some statements that are conclusions from hours of study in my previous labors. Voy a hacer unos enunciados que son una conclusión de horas de estudio que he realizado en el libro de Génesis. I'd like us to begin by first looking at 1 Timothy chapter 2, verse 11 to verse 14. Quisiera que empecemos con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Paul wants us to know that we live in a world that is the good creation of God, but it has fallen through sin into death. Pablo quiere que nosotros entendamos que vivimos en un mundo que es la creación buena de Dios, pero que ha caído debido al pecado. Let's read from verse 11 to 14, 1 Timothy 2. Vamos a leer Primera de Timoteo 2, del versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. In our common salvation, men and women are one in Christ. En la salvación común, el hombre y la mujer son unos en Cristo. But in the life of the church, Christ still distinguishes masculinity and femininity. Pero en la vida de la iglesia, Dios distingue la masculinidad de la feminidad. So Paul informs us that women are not to teach or exercise authority in the church. Entonces Pablo nos enseña que la mujer no está supuesta a enseñar ni a ejercer autoridad dentro de la iglesia. Why? ¿Por qué? Two reasons. Dos razones. One, creation. La primera, por la creación. In verse 13, En el versículo 13, Adam was created first and then Eve. Adán fue creado primero y después Eva. The second reason is due to the fall. La segunda razón es debido a la caída. The fall also factors into the distinction in our genders and our gender roles. La caída también tuvo que ver en la distinción entre los géneros y los papeles de cada género. Our interest in this hour is verse 13, Adam created first and then Eve. Nuestro interés en esta primera hora es el hecho de que Adán fue formado primero y después Eva. Because Adam is created first, he has a distinctive masculinity. Debido al hecho que Adán fue creado primero, él tiene una masculinidad distintiva. So now let's look to Genesis chapter 2. Ahora vamos a Génesis capítulo 2. Here we see the Lord prepare Adam for marriage. Aquí vemos cómo el Señor prepara a Adán para el matrimonio. He gives him a job to do. Él le asigna un trabajo que debe realizar He begins to exercise rule over the creation. y él empieza a ejercitar la autoridad sobre la creación. And he exercises his government by the use of his words. Y él ejercita este gobierno al utilizar sus palabras. Adam's responsibility for God's words and for speaking words are part of his distinctive masculinity. La responsabilidad de Adán para utilizar estas palabras y las palabras de Dios son parte de esa masculinidad distintiva. So the title of this message is Distinctive Masculinity, the Speaker of Words. Así que el título de este mensaje es La masculinidad distintiva y el que habla las palabras. Let's look then first of all at distinctive masculinity, man as the steward of words. Vamos a ver primero como parte de la masculinidad distintiva cómo el hombre es el administrador de las palabras. Is there a difference between men and women? ¿Hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer? Is the difference because men are physically stronger? ¿La diferencia es porque los hombres son más fuertes físicamente? I don't think so. No creo que sea eso. I've met some
pretty scary ladies. Yo he conocido mujeres que me asustan. Is the difference in intellect? Men are smarter? ¿La diferencia está en el intelecto, que el hombre es más inteligente? I don't think so. No, no creo. I've met some pretty stupid men. He conocido hombres muy tontos. Is the difference in finances or social status? What's the difference? ¿La diferencia está en las finanzas o el estatus social? ¿Cuál es la diferencia? Well, I think that a big part of the difference is because God made Adam first and then he formed Eve. Pero yo creo que gran parte de la diferencia es que Dios hizo primero a Adán y después a Eva. And during that time, before the woman was formed, God gave to Adam responsibility for his words and gave Adam the responsibility to speak words. Y durante ese momento, antes de que la mujer fuera formada, Dios le asignó una responsabilidad a Adán por sus palabras y por lo que él iba a hablar. Now, as we read from Genesis 1:26 to 27, we see that both men and women are created as image of God. Cuando leemos Génesis 1 del 26 al 27, nos damos cuenta que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. We need to understand that Genesis 1 is an introduction and overview of the topic of creation. Lo que necesitamos entender es que Génesis 1 es una introducción y es una pincelada acerca de la creación. So let's read Genesis 1:26 to 27. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Now in Genesis 2, we learn that there is a sequence. Moses gives us greater detail. En Génesis 2 aprendemos que hay una secuencia y se nos da una secuencia más detallada. And we see God form the man from the dust of the earth in Genesis 2 and verse 7. Y vemos cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y esto lo encontramos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. By a direct act of God, man was formed from the dust of the earth. Por un acto directo de Dios, el hombre fue formado del polvo de la tierra. He is not selected from a group of evolving animals. No fue seleccionado de un grupo que evolucionó, de un grupo de animales que evolucionó. He is alive in his relationship to God. Y él está vivo en su relación con Dios. God breathed into man's nostrils, and man becomes image of God. Dios sopló en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en imagen de Dios. He is defined in relationship to God. Él es definido en su relación con Dios. He is the created Son of God. Él es el Hijo creado de Dios. He is made to be like God and to live with God. Él fue hecho para ser como Dios y estar con Dios. Now, in verse 21 and 22, we see God form the woman. Y en el versículo 21 y 22 del capítulo 2 vemos cómo Dios formó a la mujer. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. The woman is formed from the man. La mujer fue formada del hombre. In verse 24, we learn that they are one flesh. En el versículo 24 nos damos cuenta que ellos se convierten en una sola carne. They're not separated so that you can compare them and see that they're equal. Ellos no están separados para que usted pueda compararlos y ver si son iguales. Rather, they're blended, as it were, into one flesh.
pero más bien ellos están unidos como si fueran una sola carne. We'll learn that it is death that separates the things that God has joined. Y entonces aprendemos que la muerte es lo que los separa, lo que Dios un día unió. So the question of the equality of the sexes is a question that can only be asked on this side of the fall. Entonces la pregunta acerca de la igualdad de los sexos o de los géneros es una pregunta que solamente se puede hacer de este lado de la caída. God made them to be one flesh, Dios los creó para que fueran una sola carne, together as image of God, juntos como imagen de Dios, functioning differently, que funcionan de manera diferente, so that together they might promote life and accomplish the purpose of God for creation. para que juntos ellos puedan promover la vida y cumplir el propósito de Dios en la creación. Now we can understand that men and women function differently in procreation. Nosotros podemos entender que el hombre y la mujer funcionan de manera diferente en la procreación. And we learn that men and women have a different job, a different function in God's created order. Y también entendemos que el hombre y la mujer tienen un trabajo diferente en el orden establecido por Dios. But I want us to focus on the man's distinctive masculinity as the speaker of words. Pero quiero que nos enfoquemos en la distinción de la masculinidad del hombre al ser él el que está designado de hablar las palabras. So let's read from verse 15 to 23 in Genesis 2. Vamos a Génesis 2 y vamos a leer del versículo 15 al 23. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. What I want you to see Lo que quiero que ustedes vean is that by the time the woman comes to creation, everything is already named. es que en el momento en que la mujer llega a la creación, ya todo lo demás tenía nombre. Adam is living in the world that has been defined by the words of God. Adán estaba viviendo en un mundo que había sido definido por la palabra de Dios. He is exercising his government over the world by the use of his words in naming the animals. Él está ejercitando lo que se le había designado en este mundo al darle un nombre a cada animal. He was created first and then the woman. Él fue creado primero y después la mujer. And he is the speaker of words before the woman is formed. Y él es el que declara o habla las palabras antes de que la mujer sea formada. What kind of words did he speak? ¿Qué tipo de palabras estaba hablando él? What kind of words was he entrusted? ¿Qué tipo de palabras le fueron asignadas a él? Well, secondly, we see that Adam was given creation words. Lo segundo que nos damos cuenta es que a Adán se le dieron palabras de creación. Again, Genesis 1 is Moses' overview of God's work of creation. Nuevamente, Génesis 1 es una generalidad de Moisés acerca de la creación de Dios. Here we learn that
the couple has a purpose in creation. Aquí nosotros vemos que la pareja tiene un propósito en la They creación. are to rule creation for the glory of God. A ellos se les asigna que ellos tengan autoridad de la creación para la gloria de And Dios. God uses words to define the significance and purpose of the plants and the animals. Y Dios utiliza palabras para darle un significado e importancia a las plantas y a los animales. And explains how man is to live in relationship to his created order. Y también explica cómo es que el hombre debe vivir en relación con este orden de la creación que él había hecho. We see these words in chapter 1, verse 29 and 30. Vemos estas palabras en Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. So God's definitions define the world for Adam. Entonces, las palabras de Dios definen este mundo para Adán. And before Adam comes onto the stage and starts speaking, there have already been many words that have been spoken. Y antes de que Adán haga su aparición y empiece a hablar, ya habían muchas cosas que habían sido definidas. Genesis chapter 1 is a very noisy chapter. El capítulo 1 de Génesis es un capítulo que tiene mucha información, que es muy escandaloso. God said, God called, God said, God called, God said, God called. Dios dice, Dios llama, Dios dice, Dios llama, Dios dice y Dios llama. And in Genesis chapter 2, God speaks directly to the man. Y en Génesis capítulo 2, Dios le habla directamente al hombre. And he tells man words for which man is responsible. Y Dios le da al hombre palabras por las cuales el hombre va a ser responsable. That's his distinctive masculinity. Esa es su masculinidad distintiva. Which brings us thirdly, En lo que nos lleva a la tercera parte, Adam is the steward of words, Adán es el administrador de las palabras, creation words, palabras de creación, and now thirdly, law words. y en tercer lugar también palabras de la ley. Now we read Genesis 2, verse 15 to 17. Entonces vamos a leer Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. These words were spoken to the man. Estas palabras fueron dadas al hombre. He would then be responsible to communicate God's words to the woman. Él entonces iba a ser responsable de comunicar estas palabras a la mujer. He was to lead with his words in obedience to God's words. Él era responsable de dirigir con sus palabras en obediencia a las palabras que Dios le había dado. He was responsible for the word of God to be communicated to his wife. Él iba a ser responsable de que la palabra de Dios fuese comunicada a su esposa. As we'll see in our next study, that is precisely the point at which Satan attacks Adam. Y como lo vamos a ver en nuestro segundo estudio, esta es precisamente la forma en la que Satanás atacó a Adán. Satan attacks the couple, questioning the woman's understanding of the Word of God. Satanás ataca a la pareja poniendo en duda el entendimiento que la mujer había tenido acerca de la palabra de Dios. An understanding which she would obtain by the leadership and instruction of her husband. Un entendimiento que ella habría obtenido por la dirección de su esposo. So the quality of a man's leadership is seen in his wife. Así que la calidad de liderazgo de un hombre se puede observar en su esposa. Now, fourthly, En cuarto lugar, Adam was given
Sabbath words. A Adán se le dieron palabras de reposo. Now, I have preached series of sermons on this subject, He predicado muchas series de sermones acerca de este tema, so I have to stay focused on my notes so that I don't go all over the place. así que tengo que enfocarme en mis notas para no irme por muchos lugares. We need to understand that God did not establish the Sabbath by the command of his words. Debemos entender que Dios no estableció el reposo por sus palabras. God established the Sabbath by his actions that Adam was responsible to imitate. Dios estableció el reposo a través de sus acciones que Adán estaba supuesto a imitar. As the created Son of God, the image of God, Como hijo creado de Dios, como imagen de Dios, Adam was responsible to be like God. Adán era responsable de ser como Dios. He not only understood the words of God, but he understood the significance of God's revealed actions. Él no solamente entendía las palabras de Dios, sino que también tenía que entender las acciones que habían sido reveladas a él de Dios. Because we share pretty much a common culture, not a common language, but common culture, Debido a que nosotros compartimos una cultura que es semejante, no un idioma que es igual, pero una cultura que es semejante, I think I could get you to obey me without me using any words. yo creo que yo podría hacerlos a ustedes que me obedezcan sin necesidad de utilizar ninguna palabra. You understood my actions. Ustedes entendieron mis acciones. You understood my actions as a command, Ustedes entendieron que mis acciones significaban una orden and I didn't say anything. y yo no tuve que decir nada. That's the same principle by which God established the Sabbath. Este es el mismo principio por el cual Dios estableció el día de reposo, Created in 6 days creado en 6 días and entered into his Sabbath rest. y después entró en el reposo. Why did he take so long? ¿Por qué le tomó tanto tiempo? He is revealing himself to his image bearers. Él estaba revelándose a sí mismo a aquellos que eran portadores de su He is imagen. showing them how he wants them to behave through the course of time. Él les estaba mostrando cómo quería él que ellos se comportaran a través del tiempo. Time that is formed by a weekly cycle of 6 days and 1 day. Era un tiempo que estaba formado por un ciclo de 6 días y después un día. And time as it is structured in its entirety as history as we know it. Y también el tiempo como una estructura completamente a través de la historia como nosotros lo conocemos. We live in this present age, Nosotros vivimos en esta era actual and we will enter into the age of eternity for those who are in Christ into God's eternal Sabbath rest. y en algún momento vamos a entrar en un descanso eterno a aquellos que están en Cristo en el reposo que Dios ha establecido. Let's look at Genesis chapter 2, verse 2 and verse 3. Vamos a Génesis 2, versículos del 2 al 3. Adam was given Sabbath words. A Adán se le habían dado palabras de reposo. See if you see any words in Genesis 2, verse 2 and 3. Vamos a ver si ustedes pueden encontrar estas palabras en Génesis 2, 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. You see any words? ¿Encontraron algunas palabras? They're there in the word blessed. Están ahí en la palabra bendición. How does God bless something? ¿Cómo es que Dios puede bendecir algo? We've already learned that in chapter 1, verse 28. Ya nosotros aprendimos esto en el capítulo 1, versículo 28. God blessed them, and God said to them. Dios les bendijo y Él les dijo.
So Moses doesn't record these words, but he tells us when God blessed the Sabbath day, he spoke words. Entonces Moisés no necesariamente registró estas palabras, pero sí nos dice que Dios les bendijo y que Dios habló palabras también. What about sanctification? ¿Y qué tal acerca de la santificación? How was something sanctified in a time before the fall? ¿Cómo era que algo era santificado en la era antes de la caída? We think of sanctification as coming out of sin and being separated unto God. Nosotros cuando pensamos en la santificación pensamos en algo que sale del pecado y que ahora se dirige hacia Dios. Before the fall, sanctification would be to come away from the common work and common life of the 6 days to be separated unto God. Antes de la caída, la palabra santificación era una palabra común que venía de esta creación de los 6 días y que en este momento era dirigido hacia Dios. So the blessing of God's Sabbath for man was to give him time with God. Así que la bendición que Dios les estaba dando en el reposo era darles tiempo para que ellos pudieran compartir con In a Dios. sanctified, special communion with God himself. En una comunión santificada y especial con Dios. And with this were Sabbath words. Y con esto, estas eran las palabras de reposo. Adam was given the privilege of communing with his Creator. A Adán se le dio el privilegio de tener comunión con su Creador. Here is an essential part of biblical masculinity. Esta es una parte esencial de la masculinidad bíblica, To spend time with the speaking God de pasar tiempo con un Dios que habla, in the presence of God, en la presencia de Dios, hearing his word and communing with him with words of devotion and worship. escuchar su palabra y tener comunión con Él y dar palabras a Él de devoción y adoración. Later in redemptive history, God will give his people the 10 commandments. Más tarde, en la historia de la redención, Dios le daría a su gente los mandamientos. The fourth commandment concerns the observance of the Sabbath day coupled with the responsibility to work 6 days in the week. El cuarto mandamiento da al hombre la responsabilidad de guardar el día de reposo. And the fourth commandment is addressed to the man in his home. Junto con la responsabilidad también de trabajar. Y esto se le da al hombre como responsabilidad en su hogar. If we live in a day when the church is weak and doctrinally confused, Si nosotros vivimos en una era donde la iglesia está débil y con doctrinas confusas, when the worship of God has become common and compromised, cuando la adoración a Dios se ha vuelto como algo común y se ha comprometido con otras cosas, when the worship of God has become neglected, cuando la adoración a Dios ha sido olvidada, that is a symptom of spiritually emasculated men. eso es un síntoma de un hombre que no ha guardado la masculinidad de Dios. Adam received creation words, law words, and Sabbath words. A Adán se le dieron palabras de creación, palabras de, I'm sorry, you said, Creation, law, and Sabbath. de creación de la ley y de reposo. Fifthly, let's look at Adam's distinctive masculinity as seen in his words. En quinto lugar, vamos a ver la masculinidad redentiva en las palabras que fueron dadas a Adán. Man is the word creature. El hombre es la criatura que tiene palabra. He's distinct from the animals as the image of God who communes with God through words. Su distinción de los animales es que él tiene palabras y puede comunicarse con Dios a través de estas palabras. John tells us in John 1 that God created all things through the Word, through Logos, through the Son of God.
Juan nos dice en el capítulo 1 que Dios creó todas las cosas a través del verbo de su palabra. God's word is at the beginning, in the middle, and at the end of all creation and salvation. La palabra de Dios está al principio, en el medio, al final, en todo el aspecto de la creación. When God comes to rescue us from sin and death, his word becomes flesh and dwells among us. Cuando Dios vino a rescatarnos de la muerte y del pecado, su palabra tomó la carne y nos salvó a nosotros. The image of God speaks because God is the speaking God. La imagen de Dios habla porque Dios es un Dios que habla. I had a wonderful dog named Jake who lived for 15 years. Yo tenía un perro maravilloso que se llamaba Jake, que vivió por 15 años. I used to talk to that dog. Yo solía hablar con el perro. I was sure he understood what I was saying. Yo estaba seguro que él podía entender lo que yo le decía. When I spoke, he would wag his tail. Cuando yo le hablaba, él movía su cola. He would come and lick me. Él venía y me chupaba, But I don't think he really understood me. pero no creo que realmente me entendiera. I think he just wanted some food. Yo creo que lo que él quería era comida nada más. Sometimes we can project ourselves onto things in ways that are not real. Algunas veces nosotros podemos proyectarnos nosotros mismos en cosas que no son reales. I was sure my dog loved me. Yo estaba seguro que mi perro me amaba. I think he was just hungry. Yo creo que él lo que tenía era hambre nada más. We are image of God, speakers of words. Nosotros somos imagen de Dios y podemos hablar palabras. Now, our words are different than the word of God. Nuestras palabras son diferentes a la palabra de Dios. Whenever we are considering God, we must always keep the creator and the creature distinct from each other. Cada vez que nosotros pensamos acerca de Dios, debemos mantener al Creador y a las criaturas separadas, distintas la una de la otra. We are created to be like God. Nosotros hemos sido creados para ser como Dios. That's how Satan tempted the couple, remember? Eso fue como Satanás tentó a la pareja, ¿se acuerdan? You will be like God. Ustedes serán como Dios. We are made to be like God. Nosotros somos hechos para ser como Dios. But God is not like us. Pero Dios no es como nosotros. We are made to be like God, Nosotros somos hechos para ser como Dios, to worship God. para alabar a Dios. But if we begin to think that God is like us, Pero si empezamos a pensar que Dios es como that's nosotros, the formula for idolatry. esa es una forma de idolatría. We make God into our image. Hacemos a Dios en nuestra imagen. Now, God's words are different than our words. Las palabras de Dios son diferentes a nuestras palabras. God's words alone give life. Las palabras de Dios por sí mismas dan vida. God said in Genesis 1, Dios dijo en Génesis 1, and what he said came to life. y lo que Él dijo vino a la vida. God speaks, and it is. Dios habla y se forma. God's words are supremely authoritative. Las palabras de Dios son altamente autoritativas. God commanded concerning the tree of the knowledge of good and evil. Dios dio la orden acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. His authority is unique, supreme, transcendent. Su autoridad es única, es alta y trasciende todo. He commanded, and it stood fast in Psalm 33:9. Él ordenó y así fue hecho, como dice en los Salmos. We see this kind of speech when Jesus is on the Sea of Galilee and he commands the wind to stop and the waves to be calm. Nosotros vemos esto cuando Jesús estaba en el mar de Galilea y Él habló y los mares se calmaron y los vientos se calmaron. Now, man's words are similar to God's. Las palabras de Dios son similares, parecidas a las de Dios. Both God and man are said to speak words Tanto Dios como el hombre están hechos para hablar and palabras to call. y también para llamar. That means to give a definition, understanding the purpose and significance of something that has already been made.
Y eso lo que significa es que nosotros estamos llamados a dar definición a algo que ya ha sido hecho. To call in truth is to call accurately according to the function and purpose of what is being named. Llamar algo en verdad es llamar algo, definir algo que fue hecho para un propósito específico. So we see in Genesis 1, God speaks, or rather, God said, and light comes into existence. Then God calls the light day. Entonces en Génesis 1 vemos como Dios dice y la luz fue creada y después Dios lo llamó a eso el día. God governs his world by his word. Dios gobierna al mundo a través de su palabra. Likewise, Adam, image of God, governs his world by his words. Y de la misma forma, Adán gobierna su mundo a través de We su palabra. see this use of Adam's words in Genesis 2 and verse 19. Nosotros vemos este uso de las palabras de Adán en Génesis 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. You see the same thing in verse 23. Y vemos lo mismo en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. The man speaks, imitating God, El hombre habla imitando a Dios and then he calls his one flesh Isha. y después él le pone nombre o llama a la que es de su carne varona. The Hebrew word Ish is for man. La palabra en hebreo ish significa hombre. Isha means that which is unto the man. Isha en hebreo significa aquello que salió del hombre. He recognizes the significance of God bringing the woman to him. Él reconoce la importancia de que Dios haya traído esta mujer al hombre. That doesn't mean that she's an animal. Pero esto no significa que ella es un animal. God is giving Adam responsibility for the woman. Dios le ha dado a Adán responsabilidad de esta mujer He is placing her under his government. y la ha puesto a ella bajo su gobierno. And Adam assumes responsibility and acts like God and exercises his government by his words. Y Adán asume esta responsabilidad y actúa como Dios ejercitando este gobierno a través de sus palabras. Sixthly, this morning, Y en sexto lugar, esta mañana, I want you to see something of Adam's distinctive masculinity in his domestic government. quiero que veamos algo acerca de esta masculinidad distintiva de Adán en este gobierno doméstico que él tenía. The Bible uses the word head as a word describing a ruler or a leader. La Biblia utiliza la palabra cabeza para describir algo que está gobernando, que está en liderazgo. We're told in Ephesians 5 that Christ is the head of the church En Efesios 5 se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia and the husband is the head of the wife. y el esposo es la cabeza de la esposa. As Christ loves and leads the church, the husband is to love and lead his wife. Así como Cristo ama y lidera a la iglesia, el esposo debe amar y liderar a su esposa. Now, Adam was already exercising this leadership before the woman was formed. Adán ya estaba ejercitando este liderazgo antes que la mujer fuera formada. And when God brings her to the man, God has already identified her as the man's helper. Y cuando Dios trae a la mujer delante del hombre, ya Dios la había identificado a ella como la ayuda del hombre. Notice in Genesis 2:18. Vamos a ver qué dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. That should be a shocking statement to the reader of Genesis. Esto debe haber sido algo que sorprendió al lector de Génesis. 7 times in chapter 1,
God created and saw that it was good. 7 veces en Génesis 1 Dios creó y vio que era bueno. And it was good. Y era bueno. And it was good. Y era bueno. And now it is not good. Y ahora no es bueno. It's like some of the speed bumps that you have here in San Jose. Es como algunos de estos huecos que tienen en la calle o muertos en San You're José. driving along and you say, this is good. Usted va manejando y usted dice, esto está bien. Boom, boom, boom. That was not good. Y de repente lo golpea y dice, esto no está bien. And this causes us to stop. Esto nos hace que nos detengamos. This is before the fall. Esto fue antes de la caída. Something not good? ¿Algo no era bueno? It can't be that this is sin. No puede ser que fuera pecado. It has to do with the fulfillment of God's good purposes for creation. Esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que Dios había establecido como bueno en la His creación. purpose is to glorify himself in image of God, male and female. El propósito de ser glorificado a sí mismo a través de la creación del hombre y de la mujer. It's not good for a man to be alone. No es bueno que el hombre esté solo. It's not good for the creation. No es bueno para la creación. Creation needs to be filled with image bearers and transformed by their labor so that creation becomes a temple of God where God will dwell with man. La creación debía ser llena de aquellas personas que fueran portadores de la imagen de Dios y que fuera llena como si fuera un templo para alabar a Dios. With his wife and with his children, Adam would reshape creation into the glorious temple of God and dwell with God in eternal Sabbath blessing. A través de tener hijos, Adán y Eva iban a convertir la creación en un templo que iba a traer gloria a Dios. Once again, God does not speak. Una vez más, Dios no habló. He goes into action Él actúa and he forms the woman. y Él forma a la mujer. He doesn't put a womb into an animal and then cause the animal to produce a human being. Él no puso un vientre en un animal y después hizo que este vientre tuviera un hijo que fuera un hombre. Things are getting strange these Las- days with wombs and things like that. Las cosas en estos días se han puesto un poco raras con respecto a embarazos y esas cosas. Rather, he is instructing the man. Pero más bien Él está dándole una instrucción al hombre. The man must give of himself in order to obtain his helper. El hombre debe dar algo de sí mismo para poder tener su ayuda. He must sacrifice himself. Él debería sacrificar algo de sí mismo. He undergoes a death-like experience. Él pasa una experiencia que ponía en riesgo su vida. And when he awakens from this deep sleep, Y cuando Él se despierta de este sueño profundo, God has formed his bride. Dios había formado su novia. And he has seen the animals that he has named, male and female, going off to be fruitful and multiply. Y pueden ver juntos cómo los animales que habían tenido van a multiplicarse también y ser fructíferos. And now God brings him the woman. Y ahora Dios le trae a esta mujer. He said, this is good. Y Él dice, esto es bueno, This will work. esto va a funcionar, This is for me. esto es para mí. And here is his helper. Y aquí está su ayuda. The helper is her function. Ahora, que sea ayuda, esa es su función. Head is his function. Que sea cabeza es la función de Él. Image of God is their identity. Imagen de Dios, esa es su identidad. They have different functions Ellos tienen funciones diferentes in the work of procreation, en el trabajo de la procreación, different focus of their industry. diferentes enfoques acerca de lo que iban a hacer. Woman's focus is mostly on the home and the children. The man's focus is on the land and laboring to produce the fruit. El enfoque de la mujer principalmente iba a ser en la casa con sus hijos y el enfoque del hombre iba a ser trabajar y producir. So when God calls the woman a helper, he's not insulting her. Así que cuando Dios dice que la mujer es la ayuda, no la está insultando. In the Psalms, God calls himself a helper, same word. En los Salmos, Dios se llama a sí mismo ayudador, es la misma palabra. Together, they are made
one flesh. Juntos ellos son hechos una sola carne. Marriage is God's idea, El matrimonio es la idea de Dios, established before the fall. que fue establecida antes de la caída. Man's headship is part of God's very good world. El liderazgo del hombre como cabeza es parte de la creación buena de Dios. Sometimes we hear people tell us that man's headship is a result of the fall. That's a misreading of the text. Muchas veces algunas personas dicen que el hombre sea líder es resultado de la caída, pero eso es una lectura errónea de la palabra. Adam was exercising his leadership before the fall, Adán estaba ejercitando su liderazgo antes de la caída. and central to his leadership was his use of words. Y algo que era esencial como parte de este liderazgo era su utilización de las palabras. So let's draw some final conclusions to our first study together. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones como parte de nuestro primer Let's estudio. look at Ephesians chapter 5. Vamos a Efesios 5 And our first application, y nuestra primera aplicación. a Christian man needs to learn how to speak as a husband. El hombre cristiano debe aprender a hablar como esposo. Reading Ephesians 5:25 to 27. Vamos a ir a Efesios 5, 25 y 27, al 27, perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Now, marriage is a creation ordinance that God gives to all men everywhere. El matrimonio es una ordenanza que Dios le dio a todos los hombres en todas partes. But here we're looking specifically at the Christian husband. Pero aquí estamos viendo específicamente acerca del esposo que es cristiano. A man who's been regenerated by the Holy Spirit and united to Christ by faith. Aquel hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ha sido unido a Dios en fe. A man who has been given the Holy Spirit who enables him to love his wife as Christ loves the church. Aquel hombre que tiene el Espíritu Santo, el cual le ayuda o le capacita para amar a su esposa como Cristo amó a la A iglesia. man who reads the Bible and wants to be obedient to the Bible because he loves his Lord Jesus Christ. Aquel hombre que lee su palabra y quiere ser obediente a su palabra por el amor que tiene a su Señor He is Jesucristo. to love his wife as Christ loves the church. Que ama a su esposa tal como Cristo amó a su iglesia. In verse 25, self-sacrificially. En el versículo 25 nos dice que tiene que ser de manera sacrificial. In verse 26, for her sanctification. En el versículo 26 nos dice que es para la santificación de ella. In verse 27, for his satisfaction. En el versículo 27 dice que es para su propia To satisfacción, present her to himself. para presentarla a sí mismo. How does he do this? ¿Cómo puede hacer esto él? Verse 26, Versículo 26, with the word. con la palabra. In the original, that means not the written word, En el original esto no significa la palabra escrita, but the spoken word. Pero He's la- speaking. la palabra hablada, la que él ha hablado. His words are to wash and cleanse and nurture and prosper the life and flourishing of his wife. Su palabra debe santificarla, debe lavarla, debe hacer que en ella florezcan a través de la palabra que ha hablado. He's to speak words of truth, Él debe hablar palabras de verdad, words of love, palabras en amor, words of grace and forgiveness and kindness, palabras con gracia, con perdón y con amabilidad. words that accurately communicate the meaning and purpose of life. Palabras que comuniquen efectivamente el significado de la vida. But when we turn to 1 Thessalonians 2:11, Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:11. secondly, we see that a Christian man needs to learn how to speak as a father. En segundo lugar, entendemos que el hombre cristiano debe hablar también como padre. 1
First Thessalonians, not second, First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Now in verse 7, Paul tells us that his ministry was like a mother nursing a child. Primero aquí en Tesalonicenses, Pablo nos está diciendo que su ministerio era como una madre que estaba alimentando a sus hijos. But in verse 11, he says his ministry is also like a father. Pero en el versículo 11 nos dice que su ministerio también es como aquel de un padre. How does he describe a father? ¿Cómo es que él describe a un padre? Exhorting, encouraging, imploring, all having to do with his words. Alguien que exhorta, que consuela, que implora, todo aquello que tiene que ver con sus palabras. A man's words in his home cannot be minimized. They're crucially important for his wife and children. Las palabras de un hombre en su casa no deben ser minimizadas, son importantes para la vida de su esposa y de sus hijos. But thirdly, the Christian man must learn how to speak as a member of the Church of Jesus Christ. Pero también el hombre cristiano debe aprender a hablar en la iglesia de Jesucristo. And here we look at Ephesians chapter 4, Y vamos a Efesios 4, reading from verse 29 to chapter 5, verse 2. empezando en el versículo 29, concluyendo en el versículo 2 del capítulo 5. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. The church is made up of disciples who have heard the voice of their shepherd in the gospel. La iglesia está hecha de discípulos que han escuchado la palabra de su pastor en las They Escrituras. have been born again by the living word of God, Peter tells us. Ellos han nacido de nuevo a través de la palabra viviente de Dios, como nos dice Worship. Pedro. Worship is composed of words. La alabanza está compuesta de palabras. We read the word of God. Nosotros leemos la palabra de We Dios. preach the word of God. Predicamos la palabra de Dios. We pray the word of God. Oramos la palabra de We Dios. sing the word of God. Cantamos la palabra de And in Dios. baptism and the Lord's Supper, we see the word of God. Y en el bautismo y en la cena del Señor nosotros vemos la Worship palabra de is Dios. all about speaking in the presence of the speaking God. La adoración es acerca de hablar en presencia de un Dios que habla. And when we gather together, we also speak to each other. Y cuando nos reunimos, también hablamos los unos con los otros. Sometimes the things that are said in the foyer or in the parking lot will be more significant in the life of a Christian than what was said that day in the sermon. Algunas veces las palabras que hablamos en el estacionamiento o en la entrada de la iglesia pueden tener más significado que lo que escuchamos aquí en el púlpito. We're responsible to promote the Word of God in our speech as Christians. Somos responsables de promover la palabra de Dios en nuestras conversaciones como cristianos. We come back to 2 Timothy 3. Vamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3. All men, finally, need to be men of God. Capítulo 3, 16 al 17. Todo hombre finalmente debe ser hombre de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Our God is the speaking God. Nuestro Dios es un Dios que habla. He has given us His word in Scripture. Él nos ha dado su palabra en las Escrituras. Scripture reveals the incarnate word of God, Jesus Christ. Las Escrituras nos revelan al Dios encarnado a través de With the Jesucristo. Scriptures, a man of God is equipped to do the work God has called him to do. Con las Escrituras, el hombre de Dios está equipado para hacer lo que debe hacer, que Dios espera de él. Our final exhortation is from 1 Corinthians 16, verse 13 to 14. Nuestra última exhortación se encuentra en 1 de Corintios 16, 13 al 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Rise up, O men of God. Levántense, hombres de Dios. The church desperately needs men of God. La iglesia necesita desesperadamente hombres de Dios. Your family desperately needs men of God. Su familia necesita desesperadamente un hombre de Dios Let's follow the man of God, para que puedan seguir y sigamos a un hombre de Dios, Jesus Christ. que es Jesucristo. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Our glorious Heavenly Father, Dios glorioso, we ask for the ministry of the Holy Spirit, pedimos que el ministerio del Espíritu Santo that He might teach us the truth as it is in Jesus Christ. nos enseñe la verdad acerca de Jesucristo. And we ask these things for the glory of Christ's name. Y pedimos estas cosas para la gloria del nombre de Cristo. Amen. Amén.